Llegamos al centro de la isla de Gran Canaria, más concretamente al pueblo de Cazadores. No iba a ser el típico finde de playa en Canarias. Esta isla y alguna otra del archipiélago tienen una parte de montaña que sorprenderá a más de un peninsular despistado. Así que nada más llegar no podíamos quedarnos sin visitar el barranco donde está ubicada la casa donde nos hospedábamos, el barranco de los Cernícalos. El barranco comienza en la zona de Tecén y termina en la caldera de los Marteles. Su primera mitad, por lo menos, es apto para ir con niños. Lo primero que llama la atención es el arroyo que acompaña a lo largo del barranco. Su agua es la que regaba los cultivos de caña que tanto apreciaban los conquistadores. Su otro uso era para tareas de lavado de ropa. También abunda el acebuche, conocido como olivo silvestre de Canarias. Esta zona presenta la mayor concentración de sauces de la isla y quizás de Canarias. Estoy nadando. Nosotros calculamos que a mitad de camino nos dimos la vuelta. Está muy chulo, Que no se pasa porque... Me está gustando. Está guay. Lo que nos dejamos por ver lo completamos con las imágenes que nos ha cedido ese otro yo senderismo por si alguien se anima a ir más allá. Al terminar fuimos a comer y a visitar Telde. Esta localidad, que a primera vista no es que invite precisamente a visitarla, tiene un casco histórico espectacular que sorprende especialmente en el barrio de San Francisco y el de San Juan. El barrio de San Francisco era la antigua judería y el barrio de los artesanos. Allí se encuentran muchas cruces colocadas a lo largo de un recorrido circular. Servían para orientar el camino del Vía Crucis que organizaban los franciscanos en el barrio. Todas están posicionadas en su lugar inicial, pero solo 2 de ellas son las originales. Como tantos otros pueblos, se fueron construyendo los principales edificios cívicos y religiosos alrededor de la iglesia de San Juan Bautista y su plaza de San Juan. Tras comer en el barranco de Ayacata, lo primero que hicimos fue ir quizás al mayor símbolo de Gran Canaria, el Roque Nublo. Este es el tercer pico más alto de la isla. La caminata a este monolito es sencilla para ir con niños. Y sus vistas caminando son impresionantes. Pasamos por la roca llamada El Fraile y poco después nos desviamos a la Cueva Nublada, de la que nada de información hemos encontrado, por si alguien quiere añadir algo en los comentarios. Como el Roque Nublo era una especie de reloj gigante, pues lo utilizaban como indicador respecto a la posición del sol, no nos sorprendería que los aborígenes de la isla pasaran más de una noche en esta cueva. La mezcla de culto a los entes del cielo, la lectura del tiempo y el enorme tamaño de la cueva hacen que este sitio invite a pensar en magia y mitos que probablemente no conozcamos. Los primeros pobladores de Gran Canaria, supuestamente bereberes del norte de África, se establecieron en lugares elevados. Hoy sabemos que dedicaban mucho tiempo a observar el cielo y que conocían las estaciones y cambios en el calendario. Observaban el sol, las estrellas y la luna. Vamos, lo que hoy se conoce como astronomía. La posición, forma y elevada altura del Roque Nublo lo hacen perfecto como referencia al sol, el cielo y la luna desde el Roque Ventaiga, roque donde se rendía culto al sol y que después veremos. Los aborígenes de Gran Canaria basaron su economía en el cultivo de cereales y su éxito agrícola es muy probable que se debiera a estos conocimientos.
Terminamos el día de la visita al Roque Nublo visitando en coche la ubicación más alta de la isla, el Pico de las Nieves, que nos venía de paso en la vuelta a casa. Es un lugar muy masificado, especialmente por sus increíbles atardeceres. La última excursión decidimos que fuera la más relajada, sin caminata. Esta es la que va a valer. Después de sentirnos un poco estrellas del lugar en el spa del Parador de Tejeda y relajarnos un poquito, fuimos a visitar el pueblo y su roque de Ventaiga. Tejeda tiene un bonito casco antiguo de estilo canario. Es conocido por su tradición de almendras y dulces hechos con ellas. Su iglesia se construyó en los años 20 sobre la que se incendió unos años antes. Este pueblo de la lista de pueblos más bonitos de España se encuentra en un entorno privilegiado. Está rodeado de pino canario y del histórico Roque de Ventaiga. Este fue un lugar de culto prehispánico al sol, al que consideraban un ente femenino relacionado con la fertilidad. Aquí tuvo lugar un sangriento asedio por los castellanos a los canarios. También algún cronista dice que el sol tenía el nombre de Acorán, que significa Dios. En Tenerife los guanches lo llamaban a chamán, que incluso tenía su némesis en el maligno Guayota, que vivía en el Teide. En cualquier caso, si os interesa saber más de la vida prehispánica en Gran Canaria, os recomendamos visitar el cenobio de Valerón, al norte de la isla. Este cenobio fue un granero comunal de hace 800 años escondido en las alturas. Como hemos dicho antes, los guanches tendían a vivir en sitios o cuevas altas. Estuvimos solo 3 días en la isla, y como dijimos al principio, no era un viaje de playa. Pero sí nos quedamos con ganas de más. Así que habrá que volver para ver más, ¿no?